Bien, después de esa introducción que hicimos, vamos a pasar a nuestra primera sección que hemos llamado Contendamos por la Fe. Y vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos de esta carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a tratar de agotar estos primeros versículos. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, debemos adentrarnos a meditar en esta carta con el espíritu adecuado. Y desde la primera parte encontramos el versículo que señalábamos como el corazón de ella, aquello que le da sentido a cada palabra que va a usar Judas, aquello que dirige cada pensamiento o que puede entenderse, presenta el eje transversal de todo el contenido de la carta. Todo, absolutamente todo el contenido es un llamado. Pero acercarnos apropiadamente a esto es vital para entender el llamado. Así que vamos a dar unos pasos en los que Judas está dirigiendo este llamado. Y el primero es la descripción que hace Judas de los receptores de este llamado. Ya hemos dicho entonces que es un llamado que él hace toda la carta. Analicemos primero quiénes son los receptores de este llamado. Y usted dirá, pastor, en la introducción usted dijo que eso no se podía establecer. Pero nosotros hablábamos de los receptores primarios por la inspiración, por lo que entendemos es la preservación de la Escritura. Nosotros somos receptores de este llamado. Ahora, ¿quiénes son entonces y cómo lo presenta Judas? ¿Quiénes son aquellos que han sido llamados a contender por la fe? Religiones, grupos espirituales, aún sectas el día de hoy, han adoptado la máxima de que sus creencias demandan de ellos el estar preparados para la batalla. El espíritu ecuménico que por estos días se ha apoderado de la tierra puede considerarse como el terreno de todos y el terreno de nadie. En donde hay un espíritu ecuménico no hay una razón de hacer defensa de la fe. Toda manifestación religiosa que pretende perdurar en el tiempo debe defender sus posturas. Si no hay un espíritu de contienda, como lo vamos a explicar más adelante, o defensa de la fe, no va a perdurar ninguna enseñanza. ¿Y qué es lo que hace el espíritu ecuménico? Neutralizar toda intención de defender en específico una fe. Algunos de estos grupos que acabábamos de señalar han visto esta guerra como una que demandará de ellos acciones bélicas. Otros adoptarán más bien un espíritu pacifista. Pero lo que es cierto es que toda religión o manifestación religiosa no va a ceder en lo que cree. No va a renunciar a lo que cree si debe o si quiere perdurar en el tiempo. Cuando Judas escribe estas palabras, tiene en mente no el mundo. Esta invitación no es para el mundo. No tiene en mente una sociedad ambigua. No está hablando a algunos que abracen ideologías o filosofías que puedan mutar en el tiempo, o causas humanistas que pudieran ir con el tiempo nutriéndose. Judas le está hablando a un grupo en particular. Y yo creo que no tiene en mente solo a los santos en medio del pueblo judío o en medio de los griegos. Creo que Judas tiene en mente a todos aquellos que han sido salvados en Cristo. Esta carta tiene como propósito hablarle a toda la iglesia. Por tanto, no puede estar dirigiéndose a nadie más, sino a la iglesia universal, a los santos llamados en Cristo de todos los tiempos. Vea el versículo 3 que nos dice
nuestra común salvación. Ahí esa frase es muy importante. El punto de convergencia de todas las iglesias locales de Cristo, de todos los creyentes de todas las naciones, de todos los creyentes de pueblos, razas y costumbres, sea de Oriente o de Occidente, del antiguo continente o del nuevo continente, lo que es común a todas las iglesias del Señor es la salvación. Si vamos a buscar qué es lo que nos une como pueblo del Señor, tenemos que hacer énfasis en esto, que todos nosotros pensamos en la salvación solo por medio de Cristo. No está pensando entonces Judas en aquellos que pueden concebir una salvación que se obtiene a través del mérito o de las obras. Judas no está pensando en aquellos que creen que pueden de alguna manera llegar a cierto grado de divinidad a través de un proceso de encarnación. Judas tiene claro cuál es el grupo al cual él les va a escribir, a aquellos que tienen una común salvación. Este llamado entonces va dirigido a todos los que han sido salvos por gracia, por medio de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como diría Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo es que la obra de Cristo redundó en un solo pueblo, una sola iglesia, un solo Israel. No se trata entonces de la iglesia de Israel por un lado y la iglesia gentil por otro, como señalan los dispensacionalistas. Hay una común salvación. Todos los salvos en Cristo. Para ellos, para nosotros que estamos en este lugar, para ti, mi hermano, que has abrazado la gracia, es el llamado que está haciendo Judas. No hay espíritu ecuménico en ninguna de las palabras de esta carta. Porque de hecho, la tolerancia al error es algo que Judas va a atacar. Y en el espíritu ecuménico, lo único que se invita a hacer es a tolerar. Y esta carta va a invitar a defender la fe, a erradicar el ecumenismo. Donde hay tolerancia, no hay nada que defender. No hay nada que defender. Cuando la iglesia abraza la idea de tolerar, está abandonando inmediatamente su fe. Y la instrucción de la Escritura no es recibir y comulgar con aquel que enseña lo contrario al Evangelio. Si alguno viene a vosotros, dice segunda carta universal de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica y participa en sus malas obras. La Biblia no promueve un espíritu ecuménico. Es como si Judas dijera a todos los de la común salvación: este mensaje va dirigido, esta carta va dirigida, este llamamiento va dirigido a la iglesia. Pero esto no es un término ambiguo. Aun cuando el día de hoy se entienda la iglesia como un término ambiguo, en realidad la iglesia es un grupo determinado.
porque no todo lugar en donde algunas personas se reúnen a cantar, no todo lugar donde se reúnen algunas personas a leer la Biblia o a escuchar a un expositor se puede llamar iglesia. Cuando no lo hacen en su nombre y enseñando la verdadera doctrina, no es la iglesia del Señor. Judas nos ofrece una descripción detallada de quiénes son los que han recibido esa común salvación. ¿Para quiénes va dirigida esta carta, este llamado? Hay una descripción que considero debemos nosotros analizar. ¿De qué se trata la común salvación entonces? Primero, Judas dice que se trata de un llamamiento. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Ahí está, ¿a quién va dirigido ello? Esta carta, a los llamados. Hablar de la común salvación, como lo presenta Judas, no se trata de la forma en que el hombre se salva. Hablar de la iglesia del Señor no son los sistemas creados para que nosotros de alguna manera podamos obtener un mérito a través de las obras y así obligar a Dios a salvarnos. Los llamados se trata de la disposición de Dios por escoger y llamar de medio de los pecadores a unos que estaban muertos en delitos y pecados para que conozcan la nueva vida en Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la iglesia, amados hermanos, hablamos de los llamados. La base de la gracia. Esta es, amado hermano, la razón de ser de toda nuestra existencia como iglesia. La gracia que se nos ha otorgado. La entrada a este cuerpo de Cristo es por gracia. La condición que gozamos de ser la iglesia del Señor es por gracia. No alcanzamos nosotros el título de iglesia. No ganamos nosotros el título de iglesia. No fue formada o descubierta por nosotros. Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Y recuerde que Judas habla de la común salvación. La común salvación es que todos los que son del cuerpo de Cristo han sido llamados. Así que no se trata de que a algunos se les da entrada gratuita solo porque pertenezcan al linaje de Abraham, como algunos creen, y que otros deban pagar a través de obras o de dinero la entrada al cielo. Para poder ser la iglesia se necesita ser llamados. La iglesia está conformada entonces por los llamados de todos los tiempos. Veamos primero los Corintios capítulo 1, versículo 23 y versículo 24, a lo cual pido el favor que me colaboren. Primero los Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo común entonces entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles? Que los dos son un grupo llamado, está conformado por los llamados del Señor. Hablar de la iglesia es hablar de los llamados. Los que escuchan la voz de Dios. Esa voz es la que les da vida en medio de su condición de muertos. Es esa voz la que les levanta del sepulcro, así como levantó del sepulcro la voz del Señor, levantó del sepulcro a Lázaro. Entonces pensemos en esto, cuán equivocados están aquellos que creen que siendo hombres pueden hacer el llamado a salvación, que pueden colocarse en un atril o en una esquina y hacer llamado. Ven y te hago el llamado a salvación. Ninguno de nosotros puede llamar a los hombres a salvación. Ninguno de nosotros puede decir ven a salvación.
Nosotros podemos y debemos llamar al arrepentimiento, pero quien llama a salvación es Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién llamó? Dios. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El hombre no debe hacer llamados a salvación. Deja ver estas palabras de Judas, que en verdad él ya antes había preparado un tratado de la salvación. Y aun cuando no tiene como propósito dar a conocer académicamente ese tratado de la salvación, se deja ver que Judas tiene toda una soteriología claramente establecida, una doctrina de la salvación. Este es el fundamento por el cual Judas va a exhortar a la iglesia. La iglesia está conformada por los llamados. Entonces, aquellos a los cuales se les está llamando a contender, no fueron o no es aquellos que hicieron algo para ganarse la salvación, sino que fueron favorecidos por la gracia. Fueron llamados. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice Pablo allí? 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hablar de la común salvación es hablar del común llamamiento. Pero esto también nos presenta algo que es común, y es hablar del común evangelio. Y esto es determinante, amados hermanos, porque si vamos a hablar acerca de apologética o defensa de la fe, todos nosotros debemos tener claro qué es lo que vamos a defender. Si yo pienso en blanco, tú en rojo, el otro en amarillo y el otro en negro, ¿cómo vamos a hacer todo defensa de la fe si cada uno piensa algo distinto? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer defensa de la fe si yo creo en la salvación por la sola gracia y tú crees en la salvación porque la puedes heredar de tu padre y tú crees en la salvación porque la puedes obtener a través de los méritos y las obras? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer una defensa de la fe si no tenemos una común salvación? Judas entonces está hablando de que el evangelio también es común. El medio por el cual Dios llama es solo uno y es el evangelio. Dios no llama a los que serán la iglesia a través de charlas, de terapias motivacionales o de anécdotas o de encuentros emocionales. Esa no es la forma en que Dios llama a los suyos. Es el evangelio la única forma en la que Dios abre el corazón de un hombre, un corazón que es de piedra, y lo transforma en un corazón de carne. Pablo escribió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Leamos ese texto. Segunda a los Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, al hablar de a quiénes va dirigido este llamado, a los llamados, a la iglesia que entiende una común salvación, que ha sido llamada de una sola manera. El medio ha sido el evangelio. Pero también hablar de la común salvación se trata de santificación. Note cómo lo presenta Judas en ese primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Cada palabra, recuerde, tiene un propósito cuando es inspirada. Nosotros podemos usar muchas palabras para decir nada.
pero no así en la Escritura. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué Judas no solamente habla de llamados, sino que ahora habla de santificados? Esta combinación de conceptos que emplea Judas son sumamente importantes y son sin duda la parte maravillosa de la enseñanza apostólica. Nosotros vamos a recordar cómo los apóstoles hablaban de los bellos resultados de la obra de Cristo y cómo esos bellos resultados eran aplicados por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y cada apóstol que enseñó que todos los llamados son también ¿qué? Santificados. Y eso es lo que está enseñando Judas, que al hablar entonces de la iglesia que va a defender su fe, es una iglesia que ha sido llamada por el Evangelio, pero que ha sido también santificada por el Espíritu Santo. Esta palabra santificar traduce consagrar o dedicar. Por lo que la intención de la expresión es reconocer que todo aquel que ha sido llamado, lo ha sido ¿para qué? Para que saliera del mundo, y ahora sea propiedad exclusiva ¿de quién? El texto lo dice, de Dios Padre. Es muy importante entonces que entendamos que la intención de Judas es poder dirigirse a la iglesia que ya comprende la salvación y la aplicación de los resultados de la salvación en su corazón. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿qué nos dice? Esta era la enseñanza apostólica. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note entonces cómo los dos elementos que ya presentó Judas se encuentran aquí en este versículo escrito por Pedro. Aquellos que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable son ¿qué? El linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa. El que llama también santifica, toma como posesión exclusiva suya. Ahora, el énfasis es que tampoco es una obra nuestra. Así como nosotros no nos llamamos a salvación, la iglesia tampoco puede ser puesta en un lugar como propiedad exclusiva de Dios a través del esfuerzo propio o a través del actuar voluntario de cada uno. Nosotros llegamos a ese grado, a esa posición de ser santificados por aquel que nos ha llamado. Esto también es importante, amados hermanos. Así como decíamos hace un rato que es un error pensar que el hombre llama a salvación a través del llamado que se hace público, es un error también pensar que la iglesia beatifica. Que la iglesia entonces puede decir, tú eres santo, a ti te faltan unos que otros milagros para ser llamado santo. Eso es un grave error, porque los dos conceptos, llamamiento y santificación, tienen que ver con el obrar de Dios completamente y no el nuestro. Por último, para hablar de aquello que es la común salvación, hay algo que dice más, que dice además Judas, y es que se trata de los guardados en Jesucristo. ¿De qué doctrina está hablando Judas? De la preservación de los santos. Hay una doctrina claramente establecida entonces allí, aun cuando el propósito no es académico, es exhortativo. Los instrumentos que usa Judas es la doctrina que ya todos conocían. Piense por un momento en estas poderosas palabras de Judas. Él escribe a los que el Señor llamó por el Evangelio, a los que sacó del medio del mundo para pertenecer al Padre. Pero esta carta habla en medio de la apostasía que había en ese momento, de cómo estaba creciendo un deterioro en medio de la iglesia y se estaban desviando.
de la sana enseñanza, como lo veremos más adelante. Pero ¿qué es lo que hace Judas? Está basando la seguridad de la iglesia. ¿En quién? En Jesucristo. En medio de un mundo y de una iglesia que se estaba de verdad apartando de la sana doctrina, Judas dice que la verdadera iglesia es guardada en Jesucristo. La obra del Señor no solo fue útil y suficiente para que nuestro corazón fuese regenerado, sino que también esa obra es tan poderosa para preservarnos hasta que Él venga. Esto es muy importante, amado hermano, porque va a establecer una línea de pensamiento de esta carta. Nosotros debemos, como iglesia, hacer frente a la apostasía. Pero nosotros como iglesia debemos siempre confiar que quien nos guarda es el Señor. Él es el que nos preserva, Él es el que nos cuida. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Los guardados en Jesucristo. Amado hermano, recuerda las palabras del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Llamamiento, santificación son propiedad suya, mis ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Preservación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Preservación. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ve allí, amado hermano, esas verdades enseñadas por Cristo, defendidas y estructuradas por los apóstoles y ahora recordadas por Judas. Llamamiento, santificación y preservación son los distintivos de la iglesia. Cuando hablamos de la común salvación, debemos hacer énfasis en estas doctrinas. Permítame decir algo. Si no hay en común estas doctrinas, estamos hablando de herejía o apostasía. Tenga eso presente. Esto es lo que va a darle entonces el cimiento o la base para el llamado a la iglesia, la común salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los siglos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces esta es la doctrina enseñada por los apóstoles. Y es allí en donde nosotros debemos primero cimentarnos para defender esa fe. ¿Eres tú llamado? ¿Eres tú santificado? ¿Eres tú guardado por el poder de Jesucristo? Entonces haces parte de aquellos a los cuales Judas dirige este llamado. Una cosa más que debemos mencionar es que Judas, para esto, los llamados santificados y que han sido guardados por el poder del Espíritu Santo, él expresa una oración, un ruego por la iglesia. Está en el versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Así que podemos incluso presentarlo de esta manera. Los llamados, los santificados y los preservados por el poder del Espíritu Santo, de Jesucristo, para ellos
se les bendice enormemente. La expresión de Judas es que se multiplica la misericordia, la paz y el amor. Y esto nos sirve para reconocer algo particular de la forma en que Judas escribió. En la medida que vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta que Judas tenía el hábito de comunicar verdades a través de triadas. Es algo particular o curioso, si se puede decir así, de la forma en que escribió Judas. Él enseña por verdades, pero que se presentan en triadas. Un ejemplo, ¿cómo presentó a la iglesia? Llamados, santificados y guardados. Ahora, ora al Señor, ¿para qué? Para que ellos reciban misericordia, paz y amor. Y se va a dar cuenta que a lo largo de toda la carta, él va a utilizar siempre triadas, una y otra vez, para establecer verdades a través de esa fórmula que de alguna manera es común o particular solo en él, en su carta del Nuevo Testamento. Ahora, después de analizar entonces quiénes son los llamados que ya vimos, ahora veamos cuál es el carácter de este llamado. Ya vimos que los llamados a aquellos a los que se les invita a contender por la fe son los que tienen una común salvación que consta de llamados santificados y preservados por Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el carácter? ¿Qué tono tiene Judas al hacer este llamado? Y yo creo que el entender el carácter de un llamado es determinante a la hora de la obediencia. Si nosotros hacemos un llamado que parece de alguna manera una sugerencia o un consejo, el que nos escucha puede hacerlo o no. Pero si hacemos un llamado en tono imperativo, como el que vamos a hacer estos días para que venga rápidamente a la hora de la charla, ese tono imperativo creo que debe llevarlo a usted a considerar que sus pies deben aligerarse, ¿no? Entonces, entender el carácter o el tono del llamado nos podrá a nosotros ayudar a de alguna manera saber si lo que tenemos que hacer es algo que se pueda aplazar o que sin lugar a duda debemos cumplir. Entonces, analicemos el carácter del llamado que hace Judas a la iglesia, que entendemos somos todos los que estamos aquí presentes. Primero, Judas le muestra este llamado como una necesidad. Es una necesidad. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice allí, escribiros. Yo creo que buena parte de las grandes desviaciones o las grandes y terribles herejías que han entrado en el camino del cristianismo se debe a que muchos se han hecho a los de la vista gorda cuando aparecen las herejías. Muchos entonces saben y reconocen que lo que se está empezando a enseñar en un lugar no es bíblico, no tiene asidero bíblico, que hay de alguna manera una presencia que puede afectar la doctrina de una iglesia, pero guardan silencio, se quedan callados. Piense por un momento en aquellas iglesias que en el pasado brillaron por su doctrina y que el día de hoy ya no existen. ¿No empezó ese deterioro quizás con una mala enseñanza? Con alguien que empezó a presentar una doctrina imprecisa, con cierta desviación, o un llamado a ser tolerante con simplemente ciertas afirmaciones. Y después, ¿en qué termina eso? En una total y absoluta apostasía. Para Judas era imposible el quedarse con la boca cerrada, el no escribir acerca de lo que estaba pasando en la iglesia. Él estaba viendo no un dolor de cabeza espiritual, no cierto malestar en el cuerpo de Cristo. Él estaba viendo un cáncer que empezaba
a crecer. Ahora, él, movido con el celo pastoral, no guardó silencio. Él llamó a la iglesia a que se levantara y tratara con ese cáncer. Era imposible para él guardar silencio. Sus palabras escritas estaban movidas por lo que él entendía era una necesidad. Note el dicho, me ha sido necesario. Es como, entendiendo todo el versículo, es como si Judas estuviera preparando su clase de soteriología, porque eso es lo que dice en el texto, estaba escribiendo sobre nuestra común salvación, pero frené. Me ha sido necesario. Hasta el punto de no seguir con su tratado teológico, con su estudio, porque él no podía ignorar lo que estaba sucediendo en medio de la iglesia. No podía ver los resultados de la obra del Señor, experimentar contaminación y seguir como si nada. La defensa de la fe, amado hermano, es una necesidad. Es una necesidad que tiene la iglesia siempre. Porque en medio del pueblo del Señor va a brotar siempre la maleza de la herejía. Y nosotros no podemos esperar a que la maleza esté grande para cortarla. Debemos entonces atender a este llamado con rapidez. No pensemos que al hablar de la defensa de la fe, al hablar de la apologética, es algo que nosotros vamos a estudiar a un seminario, es algo que vamos a estudiar a la universidad teológica y que algunos se especializan en apologética y se llaman apologetas, porque ellos son los únicos que se enfrentan con los ateos o que se enfrentan con otras religiones. Se trata de la necesidad de la iglesia de salvaguardar la sana doctrina. Y esto es una necesidad que siempre va a estar presente en medio de nosotros. No olvidemos nuestra identidad presentada por Pablo en la carta a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos el hedraioma, baluarte, el soporte en donde se pone algo. A nosotros se nos llama el soporte donde se nos ha depositado ¿qué cosa? La verdad, la palabra, la doctrina. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Preservarla, cuidarla, protegerla del error, mantener a raya, erradicar lo que no es verdad. Unos versículos más adelante, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuando Pablo le escribe a Timoteo diciendo, haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te oyen, no está hablando de salvación eterna, porque el contexto de este capítulo es la apostasía. En el comienzo empieza a decir entonces Pablo que vendrán tiempos en que a muchos apostatarán de la fe. Y luego dice, cuida la doctrina para que te salve. ¿Para que te salve de qué? De no ser un apóstata. Es necesario que la iglesia contienda por la fe, porque de no hacerlo, caminamos hacia la apostasía. Una iglesia que no hace apologética, que no defiende su doctrina, está destinada a destruirla, a dañarla. Y nuevamente ha sido doloroso ver iglesias que en el pasado brillaron por las verdades que enseñaron y el día de hoy
no pueden ser llamadas iglesias, sino sinagogas de Satanás. Se trata de una advertencia, un llamado a estar preparado. Y por eso el cuidado de la doctrina es nuestra más importante tarea. Es una necesidad, amado hermano. Y yo quiero ser insistente con esto. La mayor decadencia de la sana doctrina se ha presentado en nuestros días. Cuando se insiste tanto, el día de hoy se insiste mucho en que hablemos en los puntos en común que tenemos con otras enseñanzas, los puntos en común con otras manifestaciones religiosas. Hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Hablemos de doctrinas primarias y quedémonos con ellas. Las doctrinas secundarias dejémoslas a un lado para no tener ningún tipo de controversia o división. Este no es el espíritu con el que Judas presenta esta carta. Es necesario contender. Hay que defender la verdad. Y es una tremenda necesidad el día de hoy. Pablo no llamó a Timoteo a tolerar el error. De hecho, en 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:6 y versículo 11. Así que el llamado que el Señor nos hace por medio de su palabra debe ser visto como un llamado necesario. Es una necesidad. Debemos incluso presentarlo como lo dijo en su momento el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico. Permítame invitarle a que usted lo abrace de esa manera. Iglesia, te es impuesta necesidad. Debes defender la doctrina. Y ay de ti si no la defiendes. Ay de ti si no la defiendes. Así que, ¿cuál es el tono de este llamado? Un tono necesario, como una necesidad. Es urgente. Pero hay algo más. Judas muestra este llamado como una exhortación. Eso lo dijimos desde el comienzo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, es una necesidad, escribiros exhortándoos. Así que ahora viene una exhortación. El carácter de este llamado es exhortativo. Sus líneas deben ser teñidas no como un consejo. Deben ser recibidas no como un consejo, sino como una exhortación a cumplir con una tarea que nos es impuesta. La palabra exhortación allí es la palabra en griego parakaleo. Es una expresión griega que entre sus sinónimos se encuentra amonestar. Yo les amonesto. Judas amonesta a la iglesia a defender la fe, a defender la doctrina, a defender la verdad. Ahora, ¿a quiénes? Recuerde, llamados, santificados y guardados por Jesucristo. Esa gloriosa posición que se nos ha dado en la gracia infinita de Dios, que recordamos que es solo a través de los méritos de Cristo. No hacemos nada para ganar esa posición, pero a la iglesia se le llama a defender su doctrina. En eso somos totalmente responsables. No hacemos nada entonces para ganar la salvación, pero debemos hacer todo para preservar la doctrina. Debemos hacer todo para preservar la doctrina. La exhortación tiene lugar, amado hermano, si en medio de nosotros prospera el error. Si en medio de nosotros prospera el error, no señalemos a otros culpables. Somos nosotros.
Si en medio de nosotros lo único que hay es herejía, los culpables hemos sido nosotros. Porque desde el comienzo se escribió a la iglesia para que ella contendiera ardientemente por la fe. Si la cristiandad de hoy solo vive entre sueños, visiones, fantasías, anhelando vanidades y las cosas de este mundo, si la iglesia de hoy, en medio de ella, solo se practica el paganismo, enseñando tonterías, si esa es la realidad nuestra, no podemos decir otra cosa. La exhortación no puede ser en otra dirección. No hemos obedecido. No hemos preservado la sana doctrina. No hemos defendido la fe. Hemos dejado entonces que ese cáncer haga metástasis. Recordemos el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:1, vamos a leer hasta el versículo número 5, por favor. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gracias. Esta iglesia, esta fue la misma iglesia a la cual el apóstol Pablo le advirtió años atrás. Éfeso, ¿recuerdan ustedes? Pablo llamó a los ancianos de Éfeso y ¿qué les dijo? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, piense por un momento eso, eran pastores los que estaban allí. Y Pablo les señala y le dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia que escucha al apóstol decirles tal cosa? Entonces armarse de valor, entender que es una exhortación, que es una necesidad completa y defender la sana doctrina. ¿Ellos lo hicieron? Sí. La primera generación. La primera generación en Éfeso lo hizo. La segunda generación no lo hizo. Por eso Cristo le habla a esta iglesia y le dice, has dejado tu primer amor. Ahí no se refiere a esa expresión melancólica que algunos interpretan de este texto. ¿Cuál fue el primer amor en el texto? El primer amor en el texto es que tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El primer amor tiene que ver con la doctrina. Amabas la doctrina y todo lo sopesabas y decía, esto es verdad y esto es mentira, pero has dejado el primer amor. Ya la doctrina no es importante. Entonces recuerda, le dice el Señor en el versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué está diciendo? Vuelve, regresa a la defensa de la fe, regresa a sopesar toda enseñanza, a probar a aquellos que practican la enseñanza. Y si no lo haces, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lastimosamente, esta generación no pasó.
La iglesia de Éfeso dejó de existir poco tiempo después de esta instrucción directa del Señor Jesucristo. Una iglesia local que no atiende al llamado de defender la fe está caminando a su desaparición. Una iglesia que no atiende al llamado a defender la fe está caminando a su desaparición. Hoy estamos aquí, amados hermanos, estudiando esta carta. Unas generaciones más adelante dirán si nosotros cumplimos con nuestro deber o no habrá nadie, y eso será testimonio de que nosotros no cumplimos con nuestra tarea. Los vientos del ecumenismo, de la tolerancia doctrinal, de la amistad a costa de la verdad hacen estragos en nuestros días. Pero el Señor nos exhorta hoy a entender cuán necesario es que nosotros veamos este llamado. Muchos candeleros el día de hoy se están apagando. Es nuestro deber mantener la llama encendida de la sola Escritura y la sana doctrina. Cueste lo que cueste, amado hermano. Es nuestro deber, es tu deber, amado hermano. Quizás si tenemos este tono, algunos nos acusarán diciendo, es que ustedes son de separación secundaria. Pero es el llamado que hace la Escritura a mantener sana la doctrina. Y número 3, en cuanto al carácter de este llamado. Ya vimos entonces que es un llamado, número 1, el primero fue necesario. El segundo, exhortativo, es una exhortación. Número 3, es un llamado de amor. Es un llamado de amor. Y sabe, porque es maravilloso cómo inicia el versículo 3. Amados. Esta palabra es muy importante. Le está diciendo a la iglesia, iglesia amada, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos. Algunas veces nosotros creemos que estas dos palabras son antagónicas, y me refiero a amor y exhortación. Creemos que no trabajan juntas, pero en realidad el amor nos lleva siempre y nos mueve a exhortar. El amor siempre nos mueve a hablar. El amor no permite el silencio ante el peligro. El amor nunca permite que nosotros nos quedemos callados cuando estamos presenciando el peligro. El amor mueve a proteger. Todo buen padre que ama a su hijo va a advertir y exhortar cuando ve la vida de su hijo que se encuentra caminando hacia ¿qué? Hacia el peligro. Un padre no va a guardar silencio si ama. ¿Cuántas veces no se le ha dicho a sermones o exposiciones como esta, es que esto pareciera que le falta amor cuando se exhorta? Es que el tono de esos sermones, de esas enseñanzas, pareciera que no hay amor en ello. Pero ¿acaso no se advierte? ¿Acaso no se exhorta? ¿Y qué mueve la exhortación? ¿Qué mueve la advertencia? Sino el amor. Ver que en medio de nosotros empieza a crecer esto como un cáncer que poco a poco se va comiendo, carcomiendo la salud espiritual, y nosotros quedándonos callados. ¿Estamos evidenciando amor con eso? Que veamos que nuestra iglesia local, que quizás en un tiempo se esmeró por la sana doctrina, poco a poco se va desviando, y nosotros guardar silencio. De hecho, podemos decir que silencio es sinónimo de desprecio.
Es decir, que no nos importa el pueblo de Cristo que se congrega con nosotros. A Judas le movió su amor y por eso no podía tener la boca cerrada. No podemos nosotros pensar, lo mejor es silencio para no generar incomodidades. Y uno escucha muchas veces a los hermanos decir eso. No se está enseñando lo correcto, pero mejor me quedo callado. No es bíblico, pero no quiero generar contienda. Es herejía, pero mejor dejémoslo pasar. No es correcto, es dañino, es herético, entonces debe ser denunciado. Porque debe ser tratado inmediatamente. Si amamos al Señor, si amamos a su pueblo, no podemos tolerar el error. Debemos exhortar. Como lo diría Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y de gloria. De manera que Judas presenta un llamado necesario, un llamado exhortativo, pero por sobre todas las cosas un llamado movido por el amor. En cuanto a esta primera parte, entonces hemos visto para quién va dirigido el llamado. Para los llamados, santificados y preservados, los que tienen una común salvación. El carácter de este llamado, necesario, exhortativo y movido por el amor. Quedamos pendientes con algo, ¿verdad? En el primero del día de ayer. Todavía estamos en contendamos por la fe. Allí, como explicaba nuestro hermano, primero se nos habló de quiénes son llamados, el carácter del llamado, y ahora vamos a hablar del llamado mismo. De contendamos por la fe, estamos analizando entonces el llamado que se nos hace a través de esta carta, y allí entonces estructuramos este primer punto en quiénes son llamados, los de la común salvación, el carácter del llamado en esos tres aspectos particulares que vimos. El llamado mismo es lo que vamos a estar hablando. El texto que acabamos de leer nos presenta ese llamado, se nos exhorta a la necesidad de contender. Y puede ser un poco complejo, amados hermanos, el entender este llamado que se nos está haciendo. Por eso, antes de adentrarnos específicamente a lo que la Escritura a través de esta carta nos tiene que decir, debemos orar para que el Señor nos guíe a recordar y acercarnos apropiadamente a este llamado. Así que les invito a que oremos una vez más. Padre, esta mañana, Señor, que nos has regalado en este bello lugar, te agradecemos por tus múltiples misericordias, por la posibilidad de abrir nuestros ojos y desde muy temprano ver a nuestros hermanos. Es un gozo que solo tu pueblo puede sentir, puede percibir, Señor, puede disfrutar. El ver a nuestros hermanos desde muy temprano y saber que en la gloria eterna esto va a ocurrir siempre. Estaremos al lado el uno del otro, gozaremos, Señor, de la comunión perfecta sin el estorbo del pecado y te podremos adorar completamente a ti, Señor. Gracias te damos por estas pequeñas muestras que nos da, Señor, de la gloria que estará reservada para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en este espacio que tenemos por delante. Ayúdanos en cuanto al tiempo, ayúdanos en cuanto al material que vamos a estar desarrollando. Ayúdanos en cuanto a la disposición de nuestro corazón también para abrazar estas verdades. Permite, Señor, que salgamos de este lugar convencidos, persuadidos plenamente de lo que tú tienes, Señor, para decirnos y que es totalmente cierto, necesario, pertinente para nuestra vida. Y a ti sea toda la gloria, Señor.
Solo a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Decía que es un poco complejo entender este llamado, porque cuando leemos el pasaje se nos exhorta a contender. Y lo complejo de este asunto es que cuando hacemos un análisis de la abundancia de ciertos textos bíblicos que pareciera apuntar hacia un lugar totalmente contrario a lo que este pasaje está enseñándonos, pudiéramos entrar nosotros entonces en choque, si se puede decir así, en cierta, digamos, malinterpretación. ¿Por qué el texto nos invita a contender cuando hay muchos pasajes en los cuales la Biblia nos invita a alejarnos de la contienda? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 2 Timoteo 2, 14. Entonces, cuando uno coloca este pasaje al lado de la enseñanza de Judas, puede uno entonces encontrarse en una encrucijada. El apóstol Pablo, después de escribir y enseñar acerca de la salvación, en Romanos 14, versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender. Así que también hay un llamado directo a alejarnos de la contienda. Y de hecho, algunos interpretan el pasaje que leíamos hace un rato de 2 Timoteo 2:14 como si Pablo dijera en él: no contienda sobre la palabra de Dios. ¿Ha escuchado a muchos cristianos decir eso? La Biblia no es para contender, las doctrinas no son para contender. Pablo dice en la Escritura que nosotros no debemos contender sobre palabras. Pero lo cierto es que tanto en Timoteo como en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, habla sobre opiniones. Habla sobre temas que no son doctrina, con aquello que puede verse como asuntos triviales. Estos pasajes de ninguna manera están llamando a la iglesia a dejar que el error prospere en medio de nosotros, solo para no enfrentarnos, no contender con aquello que pudiera hacer incluso daño a la misma iglesia. Solo para no entrar incluso en contienda con falsos maestros. Es todo lo contrario, de hecho. La instrucción bíblica y apostólica es que nosotros debemos preservar la sana doctrina, y esto va a demandar de nosotros el que contendamos, aun cuando vamos a explicar lo que quiere decir eso. La palabra contender es un verbo griego en el original y es makomai, así como suena. Este traduce en forma simple luchar. Contender es luchar. También traduce el que riñe. Y la Biblia condena el espíritu contencioso. La Biblia condena el espíritu contencioso. De hecho, recuerde lo que dice 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Con esto entonces debemos referirnos que cuando hablamos del espíritu contencioso, se trata de aquel que ama el pleito, aquel que no puede contener o refrenar su espíritu, que está dominado por su carne, que en él todo le enardece y al parecer ese es su estado natural. Por lo tanto, todo lo que le parezca contrario es para él una invitación directa a contender, a entrar en disputa. Tal desenfreno de espíritu o tal descontrol de ninguna manera pueden ser ni son promovidos por la Escritura. La Biblia no nos llama a que nosotros estemos desenvainando espada a diestra y a siniestra, mochando cabeza de todo aquel que diga o mencione algo en contra de la Escritura. Ese espíritu contencioso, el makomai, como lo explicábamos hace un momento, no es promovido por la Escritura. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice:
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivia, no en contienda y envidias. Este texto, Romanos 13:13, nos habla de aquel que no tiene freno en su espíritu, aquel que es todo emoción, todo sensual, vive según sus emociones. Por eso vive en glotonerías, en borrachera, en lujuria, en laxivia, en contienda. Pero cuando leemos nuestro texto, y me refiero con esto a específicamente la carta universal de Judas en ese versículo 3, la palabra que aparece allí para contender no es macomai. Quiere decir que Judas no está diciendo que se encienda dentro de ti ese espíritu de pelea. No es eso lo que está invitándonos a hacer Judas. La palabra que aparece allí es epagonizomai. Epagonizomai. Así como suena. La expresión epa en su raíz es epi, que se refiere entonces a esta primera parte que traduce sobre. Epi en griego es sobre. Y cuando en el griego se coloca una preposición antes del verbo, siempre tiene como propósito hacer énfasis en la forma en que se va a ejecutar el verbo más que el verbo mismo. Quiere decir que en el griego, cuando hay una preposición, la preposición toma preponderancia. Y ella entonces va a determinar la forma en que tú vas a entender la ejecución de ese verbo. Por tanto, no se hace énfasis en lo que se siente como si es en el macomai, sino en cómo se ejecuta, hacia dónde se dirige. Por eso la expresión epi. La contienda entonces de la que nosotros estamos hablando no trata del espíritu o aquello que nosotros vamos a sentir, sino sobre qué vamos a contender. Y este es el énfasis que hace este texto. La razón por la que se contiende, lo que mueve la contienda. Y esta es la gran diferencia entre el pecado del espíritu contencioso y la instrucción que Judas hace a que nosotros contendamos. Ahora, para explicar un poco más este concepto, déjeme dividirle en dos partes. Este es el llamado mismo que se nos está haciendo a contender y estamos tratando de explicarlo. Por un lado, vamos a ver la razón de la contienda y por el otro, el espíritu de la contienda. Creo que así podemos entender un poco el llamado mismo, la razón y el espíritu de la contienda. En cuanto a la razón de la contienda, el texto nuevamente, vamos a él. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Esta es la parte que debe subrayar ahora. La razón de la contienda es por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Claramente Judas entonces presenta la fe como aquello por la que no solamente vale la pena contender, sino que es necesario y nuestro deber, ya que se nos exhorta el hacerlo. Y aquí debemos aclarar entonces que no se trata de la fe en la expresión subjetiva. Recordemos que cuando hablamos de la fe, esta tiene una expresión subjetiva y una expresión objetiva. La expresión subjetiva tiene que ver con aquello que yo entiendo por fe acerca de mi relación con Dios, la relación de Dios conmigo. Esa es la expresión subjetiva de la fe. Pero al hablar de contender por la fe, no está llamando Judas a que nosotros hagamos defensa de cómo nos vemos nosotros mismos delante de Dios. No es como querer defender que yo me percibo cristiano, que yo me percibo un hijo de Dios. No es en ese sentido que lo está presentando Judas. La defensa de la fe, aquello sobre lo que yo debo contender,
no es sobre mi percepción o la percepción que tengo de mí mismo como creyente. Entonces se equivocan los que creen que se nos llama a defender nuestra fe. Es que tengo que defender mi fe, el hecho de que yo soy cristiano y yo me siento cristiano. Como el día de hoy se defienden distintas ideologías. ¿Ha escuchado usted que hoy día se hace una apología de cómo me percibo yo? Bueno, el cristianismo no encaja en eso. No se nos llama a defendernos o a defender la fe y cómo yo me percibo ante Dios. El querer defenderme de que tengo libertad de sentirme cristiano o de expresarme como un hijo de Dios. Eso nunca fue lo que enseñó la palabra. En ningún momento histórico se le invitó a la iglesia a que ella contendiera para que el mundo le respetase como su libre derecho a adorar a Dios. Eso usted no lo va a encontrar nunca en la historia. La iglesia nunca hizo protesta o contendió ardientemente para decir, déjeme la libertad, que yo quiero relacionarme con Dios libremente. Yo me autopercibo hijo de Dios y por eso quiero tener esa libertad. La fe, como la presenta Judas, no es subjetiva, es objetiva. Y esta quiere decir que es algo que está claramente identificada. Se refiere a la doctrina. Contendáis ardientemente. Allí la palabra fe, usted puede reemplazarla por doctrina, porque de hecho son sinónimos. Las verdades que el Señor y sus apóstoles transmitieron a la iglesia, en la Biblia se le llama fe. A eso es lo que se refiere en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la fe, es perseverar en las doctrinas apostólicas. La fe se trataba entonces de las enseñanzas, la verdad que los siervos inspirados comunicaron al pueblo del Señor. Esto se llamaba fe y se llama fe en la Escritura. Note qué hacía la iglesia primitiva para confirmar que en cierto lugar se había predicado el verdadero evangelio y lo que estaba creciendo en ese lugar era una iglesia genuina. En Hechos capítulo 16, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Ese confirmados en la fe, nuevamente, no era algo subjetivo. No era preguntarle a la persona, ¿tú te sientes hijo de Dios? Si yo me siento hijo de Dios, entonces confirmamos tu fe. Era llegar a un lugar y revisar si se tenía la doctrina apostólica. Si en ese lugar conocían el evangelio, conocían la doctrina, entonces se confirmaba que el genuino evangelio y la genuina doctrina se habían enseñado allí. Los apóstoles revisaban y supervisaban que las nuevas iglesias locales tuviesen la verdadera fe en su sentido objetivo. No de que se sintieran cristianos, sino que ellos tuviesen ese conjunto de doctrina que le llamaban fe. Esta fe de la que estamos hablando no está en construcción. De hecho, en el lenguaje de Judas fue dado por completo a la iglesia. Dice, por la fe que ha sido, ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos. Entonces, lo que está haciendo Judas es llamar a la iglesia para que ella contienda por las doctrinas que ya están establecidas, han sido enseñadas. La fe por la que nosotros estamos llamados a contender no es entonces la percepción de nuestra vida espiritual, la libertad para vivir según nuestras reglas eclesiásticas. No se trata del creer que todos nosotros lo esperamos de Dios o nuestra relación con Dios. Se trata del conjunto de verdades que son el cimiento de la iglesia y que ya fue entregada en el pasado. Efesios capítulo 2, versículo 20.
Y pido el favor a un hermano que me colabore con este texto. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando Judas dice aquella fe que fue dada, podemos entender por Efesios capítulo 2 versículo 20 que se trata del fundamento que establecieron ¿quiénes? Dice el texto, los apóstoles y profetas. Ellos establecieron el fundamento o la doctrina que nosotros luego debemos defender. Los apóstatas, como lo mostrará en detalle Judas, son aquellos que se apartan de la fe. Pero nuevamente, apartarse de la fe, hablando en un sentido estricto de la apostasía, no se trata de apartarse de la percepción espiritual o de algo subjetivo. Ser apóstata es apartarse de la doctrina en un sentido objetivo. No quiere decir que en ellos no obró el don de Dios, porque si nosotros pensamos en lo siguiente, que ser apóstata, apartarse de la fe, es apartarse de la fe subjetiva, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que la salvación se pierde. Porque esa fe subjetiva es un don de Dios. Es un don de Dios. Es aquella que Dios pone en nosotros para creer en el Señor, para creer en Él. Pero la fe objetiva la recibimos de los apóstoles a través de la palabra. Cuando dice que un apóstata abandona la fe objetiva. Debe entenderse como aquellos que abrazaron primero entonces en un tiempo ese conjunto de doctrinas enseñadas por los apóstoles y luego la dejaron a un lado, la desecharon. Veamos algunos ejemplos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Vamos a leer ese pasaje. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, está diciendo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué fue lo que se le encomendó a Timoteo? La doctrina. Ahora, unos no la guardaron. Y dice el versículo 21 que se desviaron de la fe. Se desviaron de la doctrina. Este contender al que se nos llama tiene una razón específica. Y es la verdad, la palabra. Está presentada en el conjunto de doctrina que enseñaron los apóstoles. No se trata entonces de contender para que el mundo acepte que Dios existe, para que el mundo acepte que la Biblia es la palabra de Dios. Es contender contra todo aquel que pretenda alterar la doctrina que se nos entregó. Este es el sentido específico de lo que es la defensa de la fe o la apologética. Nosotros debemos entonces contender para que el mensaje que recibe y transmite la iglesia sea el mismo mensaje que recibieron los apóstoles inspirados y comunicaron a la iglesia de su tiempo. Esta es la apologética que nosotros debemos hacer, que no se adultere la doctrina que hemos recibido. Recordemos que la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Si no hay una doctrina preservada, no podemos sino ser columna y baluarte del error, porque no hay una doctrina que está preservada. La palabra entonces epagonizomai, de la que estamos hablando, y decíamos hace un rato, de raíz epi, traduce entonces por, y aquí debemos, o encima, contender por, pero hay algo más en esa preposición.
y es la expresión agón. Epagoní somai, agón, de donde viene la palabra agonía. Y esto es muy importante porque allí podemos ver el espíritu de la contienda. Primero vimos la razón de la contienda. Debemos contender por la fe, y esto quiere decir por la doctrina que ya se dio, que ya se nos ha entregado, la doctrina apostólica. Ahora, el espíritu con el que se hace esa contienda, la palabra entonces agonía allí, lo que pretende enseñar es que Judas nos está invitando a que el espíritu con el que nosotros debemos contender es uno en el que no cesa, que es hasta agonizar, es lo que quiere decir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros que contendáis ardientemente. Esa expresión, que contendáis hasta agonizar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el sentido entonces de la exhortación, que no pueda haber tregua en la lucha por preservar la verdad, que no se nos permite el descanso por proteger nuestra doctrina, que no hay tratado de paz, que no podemos de ninguna manera considerar que el enemigo va a dejar de atacar la verdad. Amados hermanos, si la doctrina está siendo atacada cada día y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga, la pregunta lógica entonces, ¿cuándo deberíamos nosotros dejar de contender? Nunca. Ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. En este sentido, las palabras de despedida de Pablo nos enseñan algo que creo que es importante. ¿Recuerdan ustedes? El último escrito de Pablo fue para Timoteo, su segunda carta. Y las palabras de despedida a este joven siervo del Señor fueron las siguientes: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué fe está hablando el apóstol Pablo? He guardado la doctrina. Pablo dice, se me encargó algo y yo lo guardé hasta el final. Corrí por enseñar a otros esa verdad. Batallé completamente para liberar esa verdad del error. Hasta el final he hecho todo lo que yo debo hacer. Contender ardientemente por la fe. Y nosotros sabemos que estas palabras de Pablo no fueron escritas en un cómodo escritorio. Cuando él escribía estas palabras, estaba esperando la sentencia de muerte por parte de Roma. Estaba esperando el martirio. Y allí en el martirio estaba diciendo entonces el apóstol Pablo, he guardado la fe. Él ya había hecho lo suyo, lo que le tocaba hacer. Por eso es que al comienzo precisamente de este capítulo 4, le dice a Timoteo algo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, como diciéndole en los versículos más adelante, ya yo he hecho lo mío, ¿qué tienes que hacer tú, Timoteo? Versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, todo lo que tú tienes que hacer es contender por la fe que se te ha entregado. La doctrina, mis amados hermanos, el depósito de la fe que se nos ha entregado, vale la pena contender, vale la pena aún dar la vida en esta nuestra tarea. Aquello que nos fue dado debe ser preservado.
Este llamado es para la iglesia del Señor, un llamado a contender hasta agonizar por la fe.